Addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Estamos en Más que el Todo, @Más que el Todo en Instagram, en el canal de YouTube de Radio del Centro, en la FM 91.9. Gracias por escucharnos, escríbanos, tenemos abiertos todos los canales de comunicación. Si me quieren escribir a mí, mándenme un mensaje, @Chivilcoyana en Instagram, @GabrielGarófalo2, el estudiante, esta persona curiosa que siempre me acompaña, que me bancan todas, que me dice vamos para acá, vamos para allá, me propone notas y bueno, acá estamos haciendo este programa que tanto nos guste. Tenemos a nuestro invitado en el piso, el señor Fernando Solari, es ingeniero agrónomo, asesor, consultor y productor de la zona, con experiencia en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa. Es realmente un especialista de esto que hoy nos convoca y que tenemos muchas ganas de charlar. Bienvenido, Fernando. Realmente agradecido que me llamaran porque me gusta mucho hablar de esto. Nos alegra muchísimo, a nosotros también. Fernando, estuvimos charlando antes para poder coordinar la agenda de esta nota y la verdad que los dos nos entusiasmamos porque nos dimos cuenta de que bueno, los temas son muchísimos y yo, como siempre decimos acá, nosotros somos estudiantes, queremos que esto llegue a los jóvenes, a todos los que nos están escuchando, que hagamos un poco de escuela desde este programa y queríamos arrancar por el punto de arranque, que por ahí es la siembra directa. ¿Qué te parece, Fernando? ¿Cómo no? La siembra directa no salió de gajo, como dicen. Yo estoy absolutamente convencido que para que algo se imponga, primero tiene que haber una necesidad y después tiene que haber quien lidere y después vienen los pioneros y la adoptan. En el tema de la siembra directa es algo pensado para evitar la degradación del suelo. Eso quiere decir que vino anticipadamente una degradación. Y eso lo podemos ver no solo en la zona pampeana, sino que en realidad en todo el mundo. O sea, la agricultura es la ciencia, el arte, la tecnología, digamos, de hacer que el medio ambiente, en lugar de producir lo que él quiere, produzca lo que nosotros queremos. El buen manejo en ese sentido es lograrlo sin que se deteriore el medio ambiente. Ahí creo que estamos viendo unas imágenes que nos pone el operador de siembra directa. Vemos cómo hace una canaleta, una línea, ¿no es cierto?, para poner la semilla. ¿Qué diferencia hay entre la labranza y esto? Contanos qué es la siembra directa. La siembra directa es evitar en lo posible que el suelo se mueva y mantener siempre una cobertura sobre el suelo. O sea, la productividad del campo básicamente depende de la materia orgánica que tenga el campo. Si la materia orgánica es destruida, por ponerle un nombre, lo llamamos mineralización, o sea, convertir la materia orgánica en minerales, que lo hacen las bacterias, los hongos, ayudadas por una buena humedad y por la temperatura y las bacterias, digamos. El tema es que si dejamos el suelo descubierto, se calienta y tiene mucho más actividad la flora y destruye la materia orgánica más rápido. El destruye es una forma de decirlo no demasiado interesante, digamos, porque la realidad es que lo que nosotros hacemos es reciclar todos los elementos del suelo. O sea, la agricultura básicamente, no solo la vida, no la agricultura, se basa en que podamos traer carbono de la atmósfera, del dióxido de carbono, y convertirlo en orgánico. Y de eso se alimentan todos los seres vivos. Para que esa materia orgánica sea abundante y que dé todos los beneficios que tiene que dar en cuanto a mejorar la permeabilidad del suelo, a mejorar la aireación, a mejorar la entrega de nitrógeno y azufre, sobre todo para las plantas, tiene que darse un equilibrio entre la materia orgánica que aportamos al suelo y la que naturalmente se descompone. En la forma de trabajo tradicional, en realidad fueron tecnologías desarrolladas en zonas muy frías, donde la mitad del año el suelo está bajo nieve o congelado, con lo cual la mineralización de materia orgánica es la mitad que en zonas templadas donde hay temperatura durante todo el año. Entonces,
la siembra directa se desarrolló en zonas templadas y cálidas porque era necesario, mientras que hoy en la Argentina y en Brasil prácticamente el 90% del área se siembra en siembra directa, en Europa se sigue haciendo solo muy poquito y nada más que en el sur, porque para ellos no es tan necesario como acá. Y nosotros Ahora, heredamos eso de los europeos, es por eso que así esta zona... No, los europeos trajeron la forma del trabajo convencional, que era arar. Claro, por eso heredamos claro, cuidar los suelos de las heladas, digamos, que acá no ocurría, de la nieve, claro, romper el suelo duro. Exactamente, o sea, los europeos llegaron acá y hicieron lo que sabían hacer, pero lo que sabían hacer era bueno para allá, pero no para acá. Y lo que pasó acá fue que empezó a haber problemas de erosión muy serios. Cuando yo empecé en la facultad, en el año 65, había tormentas de arena que llegaban acá, desde La Pampa. La gran preocupación de ese momento era encontrar una forma de evitar la erosión. El problema era mucho más profundo, porque la erosión venía porque la materia orgánica se había perdido, las partículas de arena y arcilla quedaban sueltas y venía el viento y se las llevaba. O sea que el problema era más grande que eso. Pero recién en ese momento empezó el movimiento para tratar de evitarlo. La siembra directa acá recién se empezó a desarrollar a mediados de los 80. Yo empecé en el 87 y fui de los primeros, digamos. Y claro, el concepto es siembro sin mover el suelo, para lo cual tengo que tener maquinaria que sea capaz de hacerlo, y dejar todos los residuos en superficie, y tengo que matar las malezas de otra manera que no sea cortándolas. El principio fue muy difícil porque no había maquinaria con que hacerlo, y esto nació de los productores. El INTA y la universidad recién se empezó a molestar en ver qué es lo que estaba pasando cuando los productores ya lo estaban haciendo. Después, por supuesto, el INTA contribuyó mucho al desarrollo de la tecnología, pero no fueron los que empezaron a hacerlo. No fueron los pioneros, pero entonces esto implicó una revolución tecnológica, por decirlo así, cambiar Totalmente. de labranza a siembra directa. Totalmente. Tengo un tío mío, que es 10 años mayor, que cuando empezamos con la siembra directa, que él empezó en la misma época que empecé yo, decía, estoy contentísimo. Hace 30 años que hago todos los días lo mismo, ahora tengo que aprender todo de nuevo. Tal cual, cómo va cambiando todo, ¿no? Y también mencionabas respecto a eso las malezas, porque, bueno, ¿cuál fue el paso tecnológico para vos que vino después? Digamos, lo que hizo que la siembra directa avanzara rápidamente fue el glifosato, sin lugar a dudas. Porque era la única droga con la cual podíamos matar prácticamente todo lo que había en el suelo. Acá, por ejemplo, Cartier empezó con la siembra directa 2 años antes que yo y abandonó porque con los herbicidas que tenía disponibles en ese momento no lograba buenos cultivos. Después le tardó como 10 años en volver porque ese fracaso lo marcó, ¿no? Después volvió con entusiasmo, pero... También aportaron los transgénicos, me imagino. Sí, pero eso es mucho más reciente. Eso es más reciente. ¿Podés explicarnos de qué se trata? Porque uno escucha por ahí transgénicos y viste que en los medios de comunicación todo es acotado lo que se va. Y uno suena como una mala palabra, por decirlo así, ¿no? ¿Qué es? La transgenia es que un gen que estaba en un individuo determinado pasa a otro individuo. Los genes normalmente pasan de uno a otro a través del huevo y cigota y una nueva planta o una nueva vida, digamos. La transgenia es poner un gen de un individuo en otra especie. Ahora, esto no es nuevo. O sea, ha sucedido en forma, digamos, natural, de otra manera, y el provocar mutaciones específicamente también es lo que hizo que las especies evolucionen fueron justamente los cambios genéticos y la selección posterior. La transgenia es una tecnología que hace que yo pueda cambiar el gen que quiero y no cualquiera. Lo que se hacía antes era un tema masivo. Y por eso tardó mucho en hacerse, digamos, viable
porque los primeros intentos provocaron daños. O sea, lo primero que se consiguió fue una transgenia para uso comercial, fue un tomate, pero que junto con el gen que se le quería poner, se le pusieron otros que provocó alergias en gente que era alergia a ese gen. Ujú. Porque en realidad no se pasó un gen, sino que se pasó un sector del cromosoma con muchos genes distintos. Ujú. Decís tomate y también dijiste no es algo nuevo. A lo que te referís es que, claro, la humanidad de cierta manera lo viene haciendo, la civilización, seleccionando semillas, los mejores frutos. A ver, Sí, yo no, tengo pero- una huerta y miro en Instagram cómo hacen injertos entre, no sé, una planta de limón y una de naranja para que tenga, ¿no? Claro, pero es distinto, porque en un injerto una planta del árbol tiene una genética y otra parte del árbol tiene otra genética, no hay mezcla de genes. Y en la genética tradicional, que es cruzamiento y selección, es siempre con genes dentro de la misma especie o especies muy cercanas. Por ejemplo, el trigo se puede llegar a cruzar con centeno y después seleccionar dentro de esa nueva cruza, pero siempre muy cercano y por medios naturales. Ujú. La transgenia se refiere al hecho de entrar, digamos, Un trabajo de en laboratorio. el laboratorio y conseguirlo. Está bien, ¿eso lo hacen ingenieros? Te Eso, pregunto. Sí, Yo también quería- básicamente. Básicamente lo hacen los... Sí, pero es un trabajo muy especializado, ¿no? Ujú. No lo, digamos, en la facultad no te enseñan a cómo hacerlo. Claro. Es más en los biólogos y los que están... Un desarrollo de campo Sí, no es un desarrollo de campo, definitivamente. específico. Es de laboratorio hasta conseguir una planta que lo tiene y después de ahí pasa al campo. Pero todo el trabajo de transgenia y selección y estabilización es de laboratorio. Es de laboratorio hasta que se busca el mejoramiento, ¿no? De esa... Sí, después viene la etapa de mejoramiento. Ujú. Que, pues, digamos, por ejemplo, el gen que sí es de la transgenia, digamos, exitosa, hecha en la Argentina por la doctora Chan, que es de resistencia a sequía, en realidad es un gen natural del girasol que se logró pasar a la soja y al trigo. Digamos, ahora, la doctora Chan lo pasó a una planta de trigo, a una planta de girasol, lo que no quiere decir que esa planta produzca bien, porque era una variedad cualquiera. O sea, después de ahí se empieza el trabajo de selección y de incorporación de este gen a otras variedades y se consiguen variedades, como llamamos nosotros, de punta, o sea, con buena productividad, que además tengan el gen de resistencia. Muy Yo te quería interesante. preguntar cuál es el lugar de Argentina en ese rubro, digamos. ¿Somos Estamos referentes? bastante bien. Digamos, no son muchos los países del mundo que han conseguido alguna cosa exitosa en esto. Estamos bien colocados. Tenemos empresas como Don Mario, Normal, o sea, en Chacabuco, ¿no? sí, en Chacabuco, que realmente está hoy en Estados Unidos, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, con desarrollos muy importantes en esto, ¿no? De esa tecnología. Bioceres también es una empresa muy interesante que en realidad nació con la asociación de alrededor de 60 productores en un congreso de APRESIT, justamente, en un congreso de siembra directa, que yo participé, no soy socio, pero participé en la discusión, ¿no?, de cómo hacer para que esta tecnología, que es muy específica y que requiere de laboratorios, poder hacerla andar. Y bueno, y surgió la idea de hacer una empresa y asociarse con el CONICET Ujú. para poder trabajar en esto. Y de ahí salió INDEAR, que es una empresa que se dedica específicamente a biotecnología. Estamos hablando con Fernando Solari, también es miembro de CREA, que es el Consorcio Regional de Experimentación Agrícola, Sí. esto que nos estás contando, y de, bueno, APRESID, que es la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, ¿no? Que son Así es. referencia tecnológica para productores, para empresarios. Sí, las dos cosas nacieron igual, de forma muy parecida. La idea es hacer experimentación local, pues mucha tecnología es realmente local, que funciona acá y no funciona en 9 de julio o en Navarro.
Y ese desarrollo tecnológico local poder hacerlo en grupos de productores con un asesor y después esa información llevarla para arriba, digamos, ¿no? Claro, compartir la información, lo cual es una mejoría para todos, ¿no? Uno va aprendiendo. También acá tuvimos a Florencia Mastaler que hablaba de algo parecido, pero en la industria. Estar en una cámara industrial y decir, bueno, no es un trabajo aislado de yo estoy en mi empresa, que en parte sí, pero es decir, vos estás en tu campo, el otro está en su campo, pero bueno, hay alguna conexión ahí, ¿no? Una necesidad de... En el campo en eso tenemos una ventaja, no competimos entre nosotros, porque el precio lo pone otro, así que nosotros no podemos influir en la parte comercial, más que en tomar un precio, ¿no? Tema competencia, ahí me queda picando y algo que te quería preguntar, era Brasil, por ejemplo. Puede ser, yo la verdad no tengo tanta experiencia y conozco el tema porque me gusta el tema financiero, de negocios y de ahí lo voy escuchando, y decía que en los últimos años el Brasil o el mercado brasileño, la producción brasileña mejor dicho, creció muchísimo más y nos sobrepasó. ¿Eso es verdad? Sí, absolutamente. ¿Y por qué? ¿O por qué razones? O mejor dicho, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Hay diversos temas. Un tema es estrictamente tecnológico y es que en la Argentina, al no haber un sistema de pago de regalías, los últimos avances tecnológicos en biotecnología no entran en la Argentina porque los dueños del gen, digamos, no pueden lucrar. Y si no pueden lucrar, no lo traen. En cambio, los brasileros desde el principio tuvieron una ley de semillas que reconocía un canon o una regalía para los productores de semillas, con lo cual al año siguiente de surgir en cualquier país del mundo una tecnología específica, Brasil la tiene y nosotros no. Ese es uno de los temas. Algo como una patente sería, algo así. Sí, una patente. Sí, es la ley de semillas, ¿no? Que ahora salió en el DNU y que, bueno, hubo hace poco un comunicado de la Sociedad Rural Argentina y otras entidades que estaban manifestándose en contra de esto. Y, bueno, por supuesto, como decías, Don Mario y otros grupos de empresarios tratando de explicar... Digamos, yo realmente me da mucha pena que los productores no sean capaces de ver que el avance tecnológico hay que pagarlo. O sea, en la Argentina, en todos los niveles estamos pensando que las cosas pueden ser gratis y las cosas no pueden ser gratis. Y si vemos el trigo, por ejemplo, en un determinado momento solo había 2 semilleros y el INTA en el país, porque eran 2 semilleros familiares que iban a seguir haciendo semilla aunque no ganaran nada, porque era la pasión de ellos. Pero todas las empresas que pretenden hacer tecnología para vender, para vivir de eso, Sí. no estaban. Porque, bueno, si no hay negocio, no hay negocio. Claro, es una patente lo que llamaríamos un derecho de autor, algo parecido. ¿Nos puedes explicar de qué se trata? Me gusta poner este ejemplo. Yo estuve en el año 76 en Israel buscando tecnologías para desalinización de agua. Y estuve con un tipo en el Instituto Weizmann, que es un instituto de investigación muy fuerte. Y el tipo me decía, mira, cuando veas a un investigador acá y te diga que hace más de 2 años que está acá, podés tener la plena seguridad que es bueno. Porque acá, para entrar, tenés que traer pergaminos. Pero para quedarte, tenés que vender una patente a los 2 años. Si no vendiste una patente, estás afuera. En cambio, en Argentina, la ciencia estuvo en manos oficiales en general, y en el CONICET subís no por hacer una patente, sino por publicar. Y una vez que publicas algo, es público y no tenés patente. Entonces, no hay cultura de patentamiento ni de regalías en la Argentina. Y es lamentable porque uno ve países como Israel casi que vive de las patentes. Y en Brasil también hay muchas patentes. Y la Argentina no produce patentes. Es muy lamentable. Por eso...
Hay que estar atentos también a esa información que está saliendo en los diarios. Esto, como te digo, bueno, yo le había leído este comunicado y sé que forma parte del DNU y del paquete de leyes que está trayendo el presidente Milei. Pero te vuelvo un poco a lo que nos venías contando sobre la siembra directa. Quería preguntarte, ¿y cuáles son los desafíos que se presentan sobre eso, en cuanto al cuidado del suelo o la rotación de cultivos? ¿Cuál es el próximo paso para el mejoramiento? Bueno, el objetivo, por supuesto que siempre es producir, y producir mucho y ganar plata, pero si uno quiere cuidar el suelo, es un trabajo a largo plazo que tenés que hacer, tenés que aumentar la producción de materia orgánica que se incorpore al suelo. Para lograr esto, hay diversas secuencias de cultivo mejores que otras, y lo puedo dar como ejemplo. Yo inicié siembra directa al principio de los 90 en forma total y hice diversas formas de rotaciones, siempre buscando aumentar materia orgánica. Y la verdad que estuve boyando hasta hace unos 10 años, en que sí, aumenté un poco al principio, pero estaba totalmente estancado. Hasta que me encontré con un ingeniero, un investigador del INTA, y que me dijo, mira, por lo que se sabe hoy, lo que más correlaciona con el aumento de materia orgánica del suelo es que haya raíces creciendo en el suelo la mayor cantidad de meses del año. Ajá. Entonces, lo más perjudicial para el suelo es que esté descubierto y que esté en recesión. Entonces, hacer doble cultivo es mucho mejor que hacer un solo cultivo al año. Entonces yo pasé a hacer una rotación que hacía un año cebada, soja de segunda, otro año trigo, soja de segunda, otro año arveja, maíz, y de esta manera empezó a crecer la materia orgánica en forma consistente. El problema de esto es que no todas partes se puede hacer porque demanda mucho más agua que un solo cultivo. Entonces ya cuando nos vamos a zonas un poquito más secas, esto es un problema. De todas maneras, lo que sí se puede hacer es hacer lo que se llaman cultivos de cobertura, que uno los mete no bien cosecha, pero con la idea de no cosecharlos, sino únicamente de que estén creciendo, combatiendo malezas, ocupando el suelo, creciendo las raíces, y los seca antes del momento en que más agua extrae, que es a comienzos de primavera, mediados de primavera. Entonces la idea es, yo puedo cosechar un maíz en marzo, en abril estoy sembrando una vicia, por ejemplo, la tengo hasta septiembre, en septiembre la seco y en noviembre siembro la soja primera, en lugar de tener el suelo totalmente descubierto todo el periodo. Digamos que esto es como un paso adelante de la siembra directa, y estamos hablando que en distintos lugares del mundo los encaran un poco distinto, pero que es lo que se llama agricultura regenerativa. Con el ganado también se hace, ¿no? ¿Cómo? Con la ganadería también se hace. Con la ganadería también se hace. Tengo una hija que está trabajando en esto en Holanda. Muy bueno. El tema es que según las zonas se hacen cosas distintas, ¿no es cierto? Y en eso tenemos bastantes discusiones con mi hija, porque todos los modelos en los que ella está trabajando es sobre la base de que tienen a 50 centímetros de profundidad la napa, claro, los Países Bajos. Entonces sequía no tienen mucha nunca. Agua, mucha más humedad. En cambio, para nosotros el agua siempre es lo que nos limita a cualquier adopción de tecnología demasiado intensiva, ¿no? Perdón. Sí. Hablando de tecnología, ¿qué opinás? Bueno, justamente lo nombraste, la agricultura regenerativa, pero técnicas como la hidroponía, ¿son posibles acá en Argentina? Sí, son posibles. De hecho, yo estamos haciendo algo. La hidroponía es más viejo que Matusalén, o sea, cuando estuve en Israel en el 76 vi galpones produciendo tomates en hidroponía. Acá hay lechuga en Chivilcoy, si no me equivoco. Hay lechuga en Chivilcoy. Sí, acá en Chivilcoy hay lechuga en hidroponía. Digamos, hay cultivos que son más fáciles y otros más difíciles. Todos los cultivos de hoja en hidroponía son fáciles de hacer. Los otros son más difíciles.
por supuesto que no podés hacer especies arbóreas ni arbustos, o sea, eso es únicamente para plantas chicas. Y el tema es que la nutrición ahí sí tiene que ser perfecta, porque en el suelo uno agrega por ahí fósforo, nitrógeno y azufre y por ahí potasio, y más o menos todo el resto la planta lo saca del mismo suelo. Pero cuando estás cultivando solo en agua, el cóctel de micronutrientes, que son como 10, zinc, cobre, cobalto, tienen que estar todos en su medida justa, entonces no es fácil, o sea, es sofisticado. Un poco más exigente. Sí. Te he escuchado hablar de los suelos y me pregunto, porque también en esta zona hay un porcentaje muy alto de arrendatario, de alquiler de suelo, ¿no? ¿Y qué pasa con el que no está comprometido por ahí en cuidar un suelo? Porque en 3 años no sabe lo que va a pasar, por decirlo así. Creo que ese es un tema muy, muy serio. A mí me sorprende que haya tanta gente con tenencia precaria de campo que trabaje bien, porque en general en corto plazo siempre hay tecnologías más productivas, pero porque están usando lo que el suelo tiene y no reponiéndolo. Y es muy difícil de solucionar, porque yo que sé, en Holanda lo que están haciendo, me contaba mi hija, es que hay muchas fundaciones que compran tierra y las alquilan a productores, pero con la condición de usar determinadas tecnologías que básicamente está de agricultura de suelo regenerativa, ¿no? Entonces, ese productor chico tiene la posibilidad de decir, bueno, si yo hago las cosas bien, tengo este campo hasta que me muera. En cambio acá el productor alquila y a los 2 años tiene que renovar contrato, o a los 3, nunca sabe si se va a quedar. Claro. Entonces cualquier planteo de largo plazo es muy difícil que lo instrumente. ¿Crees que hace falta información ahí? Y yo soy oyente de un programa muy de agro, que es Agrositio, y ahí el conductor siempre habla de eso, de que falta información y que se pueda después llegar a un consenso, ¿no? Con el productor, con el dueño del campo. Y si su respuesta afirmativa a esto, ¿qué podríamos hacer? Porque a mí, por ejemplo, yo soy un bicho de oficina, digamos, pero me interesa mucho el campo. Bueno, justamente mi cuñado ahora es productor agropecuario y ingeniero agrónomo, y a veces me habla de eso y es súper interesante, y nada, y a lo mejor a las personas que estamos en la ciudad no nos llega esa información. ¿Qué opinas de eso? Digamos, si el dueño del campo supiera, actuaría más lógicamente. El problema está en que no saben. Yo creo que difundir el hecho de que el suelo no es para siempre si no lo cuidamos es en bien de todos. El problema es que mucha de la gente que tiene campo y lo alquila heredó el campo, no tiene ni idea de campo y remata el alquiler. El que le paga más se lo lleva. Claro. Entonces, incluso los que saben algo, yo tengo ejemplos que me han pasado a mí, cuando llegue el momento de definir, te vienen a correr en el alquiler con lo que le ofrece tal otro, que en realidad lo que va a hacer es arar, sacarte todo el nitrógeno que acumulé yo, porque le va a ser fertilizante gratis. Claro. Entonces, no sé, no tiene una solución sencilla. Y en la Argentina es serio porque prácticamente el 60-70% de la producción se hace sobre suelos alquilados, claro, sí. Y la agricultura no está exenta de también, bueno, de hecho son en estas asociaciones que vos participás, lo dicen también, el tema de la sostenibilidad a través de los 3 ejes, ¿no? El social, el económico y el medioambiental. ¿Cómo se trabaja con eso? Falta información, coincido con lo que dice Gabriel y lo que vos nos estás diciendo, los dueños de los campos no lo saben, pero me parece también qué vinculación le podés dar con eso a la educación y a la mano de obra también, ¿no? Que uno está acostumbrado a la ciudad y a escuchar de las metalúrgicas, como te decíamos que tuvimos acá, de las industrias y del comercio, pero por ahí el campo nos queda un poco más lejos. ¿Hay que ser ingeniero para ir a trabajar al campo, por ejemplo? No, porque digamos, con el asesoramiento de un buen ingeniero agrónomo, cualquier campesino puede hacer las cosas bien, porque no son cosas complicadísimas.
tiene más que ver con los procesos que con los insumos. Tiene más que ver con esto de si aro o si no aro, si hago una rotación o hago otra. Y no son cosas que sean perentorias de mañana, sino que son más vale que uno hace un programa para todo el año y lo único que tiene que hacer un asesor es seguirlo. O sea que yo no veo que sea un inconveniente el saber poco. Lo que sí es un inconveniente es creer que sabes cuando no sabes. Y en eso también existe, por supuesto, productores que nunca jamás van a pedirte un asesoramiento a vos que sabés, sino que van y le piden al vecino porque es gratis. Pero a mí me ha pasado un caso una vez que creo que es paradigmático. Un señor cerca de Chivilcoy, no lo voy a nombrar, que tiene alrededor de 2.000 hectáreas en 2 bloques, me llamó para ver si lo podía asesorar. Que dice que él hacía las cosas más o menos bien, y yo sabía que las hacía más o menos bien, pero que quería darle una vuelta de tuerca. Entonces fui a ver el campo con él. Cuando recorrimos todo, yo le pasé un honorario para hacer hacia adelante. Y me dice, no, qué barbaridad. Y yo le digo, mirá, yo si quiero ser un buen asesor, más o menos la mitad del tiempo la tengo que dedicar a estudiar, a ir a congresos, a leer papers. Y si no le dedico eso, así que por de pronto pensá que yo la mitad del tiempo no estoy facturando mi tiempo en el campo. Estoy facturando en saber. Para lo que vos me querés contratar. Sí, es como uno dice, entonces, uno no tiene que saber todo, tiene que tener el teléfono del que sabe. Claro, y él me dice, sí, pero yo lo llamo al agrónomo del que me vende los agroquímicos y viene y me asesora. Y yo, bueno, ¿te va a asesorar poner un agroquímico o no ponerlo? Porque a veces conviene no ponerlo, ¿no? Tal cual, es como el médico, o sea, te cobra por una consulta de 5 minutos, pero no te está cobrando esos 5 minutos, te está cobrando los 10 o 12 años que estudió. Así que imagínate, este era un señor bastante instruido, con acceso a todo, pero creo que es una visión de muchos, pagar lo más barato posible y no lo mejor, ¿no? Fernando Solari, estamos hablando con el ingeniero agrónomo, es asesor, consultor, nos está contando también un poco sobre su trabajo y que es miembro de agrupaciones del campo, sobre todo de lo que tiene referido a semilla, la referencia tecnológica, al proceso, ¿no? De lo que sería la parte del proceso y la parte del insumo del campo. ¿Qué más nos podés contar, Fernando? Yo creo que un tema que no tocamos es lo que pega a la producción de la macro, ¿no? Y creo que hay una cosa que no se logra meter entre los políticos, cómo influye el tema de las retenciones en el campo. Y me parece que es primordial, porque si hay una cosa distinta del campo con otras formas de industria, es que uno hace todo lo mejor que puede, pero siempre está la naturaleza que por su cuenta hace o deshace lo que hiciste. Entonces uno tiene que planear pensando que el rendimiento promedio va a ser tanto, pero que dentro de 10 años vas a tener un año con 25% más, un año con 25% menos, y el resto de los años 5 o 10% entre medio. Entonces, la realidad es que uno cuando pone una tecnología que le promete, por ejemplo, 300 kilos más de rendimiento, uno tiene que pensar que, bueno, que por lo menos se pague si en lugar de 300 me da 200. Y eso depende de cuánto valga el producto. Si yo le pongo un impuesto al valor bruto del producto que me baja el valor en un 20%, ya descarté esa tecnología. Entonces, eso no tiene que ver con la presión fiscal, sino con el dónde se pone el impuesto. Si ese mismo impuesto lo pones en ganancias, no influye en la toma de decisiones. Con la toma de decisiones decidís la que me da más. Después, si gané más, pago el impuesto. Y si vino algo que no me hizo ganar más, no pago el impuesto. Ese es un tema, creo que prioritario. Y la otra es también la presión fiscal. Porque,
digamos, hoy en la Argentina créditos de largo plazo no existen. Entonces, la única forma de invertir es con tus propias ganancias. Si no tenés ganancias o tenés pocas, no hay inversión. Y la realidad es que no podemos esperar que pase, como decíamos hoy, que aumente la producción al nivel que está aumentando en Brasil, si la gente no puede invertir. Claro, si no hay posibilidades de invertir, sobre todo en tecnología. Incluso en producciones más intensivas. Por ejemplo, un productor chico que hace trigo, maíz, girasol, soja, podría trabajar más él, porque en realidad si es poca la superficie, hasta le sobra tiempo, haciendo, por ejemplo, engorde de ganado. Uh-huh. Ahora, tenés que hacer engorde de ganado y tenés que meter una cantidad de plata infernal, no solo en comprar los terneros para engordar, sino en que toda la producción agrícola que hubiese vendido este año, la vas a vender el año que viene cuando esté gordo el novillo. Uh-huh. O sea, tenés que duplicar la inversión en el área sembrada y además comprar los novillos. No existe ese capital que vos puedas ir a buscar al mercado. O sea, no existen las asociaciones de producción. En la Argentina eso es casi mala palabra, diría yo, y menos crédito. Así que si no hay ganancia, no esperemos que aumente la producción. Clarísimo, Fernando. Estamos hablando un poco de la macro, un poco de la producción y todo eso, y no quiero que te vayas sin preguntarte el respecto a la producción récord que se espera. ¿Eso podríamos llegar a tenerla? O bueno, no sé, se dice eso, pero también sé que el precio de la soja está en precios mínimos. Sí. ¿Cómo lo ves? Y también tengo que decir una nota al pie que coincido con vos en cuanto al impuesto y sobre todo a las retenciones, que cuando uno ve los países que tienen retenciones, no quiere estar uno en ese grupo de países, la verdad. Respecto de cómo puede ser la producción, yo creo que estamos contando los pesos antes de... Los pollitos, ¿no? Los pollitos antes de que nazcan. Tema climático, ¿no? También tenemos un tema climático importante. Digamos, tuvimos 3 años seguidos de sequía. Los últimos 2 serios, del año pasado, terrible. Hoy las napas acá en Chivilcoy están en promedio a 4 metros de profundidad, cuando lo normal es 2 o un poquito menos de 2. Nada más que para volver las napas a su lugar original necesitaríamos 1000 milímetros más que lo que se consume en el año. Hubo un cambio este año, pasó a ser un año niño, llovió un poco más, pero de ninguna manera recorrió el perfil. O sea, lo que ha ido lloviendo se ha ido usando. O sea que hoy teníamos hasta hace 10 días humedad superficial suficiente como para que los cultivos crecieran bien. Pero abajo no había nada. Y ahora se cortó la lluvia y nos esperan todavía 10 días más de calor sí, extremo. Así que hay una zona muy importante donde no llovió suficiente que va a bajar mucho la producción. O sea, yo diría que de acá para el oeste, casi en todos lados, la producción va a bajar y mucho. Yo no tengo las proporciones del país que están en esta situación, pero acá va a ser, o puede ser muy grave. Yo diría que el maíz sembrado temprano va a ser razonablemente bueno, porque ya con lo que hoy tienen en la espiga, ya rendimiento de 8.000 kilos hay. O sea que no va a ser una catástrofe el maíz. Pero la soja todavía puede ser... La soja hoy está en el momento más crítico, sí, y estamos en una sequía importante. Bueno, esperemos que todo salga bien, que sea lo mejor para todos. Fernando Solari, muchas gracias por haber venido, por hacerte presente en este programa, por contarnos todo lo que sabés y responder nuestras preguntas. Seguramente te vamos a volver a llamar y te vamos a tener en cuenta para futuras entrevistas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Ya venimos.